Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a ver la segunda parte del tema que habíamos empezado a analizar en la clase anterior, y este problema o este tema tiene que ver con grafos. En la clase pasada habíamos dado algunas definiciones que tienen que ver con el tema de grafos. Habíamos definido en particular lo que es un grafo. Luego habíamos visto algunos tipos de grafos. Y una vez que habíamos puesto esas definiciones, habíamos analizado tanto lo que es un ciclo de Euler como un ciclo de Hamilton. En esta clase vamos a empezar viendo un problema que se relaciona con un ciclo de Hamilton, pero ahora, en este caso, la entrada del problema va a ser un grafo donde las aristas tienen asociadas un peso o un valor. Este es un famoso problema dentro de computación, a propósito. Se denomina el problema del agente viajero o el problema del viajero en algunos casos. El problema del agente viajero o problema del viajero, por darle un nombre más corto, consiste en lo siguiente. Dada una gráfica ponderada, el problema consiste en encontrar en esta gráfica un ciclo de Hamilton de longitud mínima. ¿Ok? Acuérdense que un ciclo de Hamilton contiene todos los vértices de un grafo, y en un ciclo de Hamilton cada vértice tiene grado 2. Aparte de encontrar un ciclo de Hamilton, en este caso la restricción es, o lo que debemos cumplir es que este ciclo de Hamilton debe ser de longitud mínima o debe tener la mínima longitud. Si se piensa en los vértices de una gráfica ponderada como ciudades y en los pesos de las aristas como las distancias, entonces el problema del agente viajero consiste en encontrar una ruta más corta en la que el agente o el viajero pueda visitar cada ciudad una vez, comenzando y terminando en la misma ciudad. De ahí justamente el tema de el problema del agente viajero. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a ilustrar con un grafo bastante simple en qué consiste este problema. Nosotros tenemos acá un ciclo que es una sucesión de vértices que empieza en A, avanza a B, luego llega a C, luego llega a D y finalmente termina en A. Este es un ciclo hamiltoniano en la siguiente gráfica. Noten que al sustituir cualquiera de las aristas en el ciclo C por cualquiera de las aristas con etiqueta 11, aumentaría la longitud de C. Por lo tanto, el C es un ciclo hamiltoniano de longitud mínima para este grafo. Y de esta manera, C resuelve el problema del agente viajero para este grafo. Ok, dibujemos entonces, para tener mayor claridad, el ciclo al que estamos haciendo referencia. Entonces, el ciclo al que estamos haciendo referencia es: de A me dirijo a B, de B me dirijo a C, de C me dirijo a D, y de D vuelvo hacia A. Ok, este es un ciclo de Hamilton cuya longitud es la suma de los valores de las aristas que están presentes en este ciclo, es decir, 2 más 3 son 5, más 3 son 8 y más 2 son 10. ¿Ok? Entonces la longitud de C es 10. Como ustedes podrán notar, este no es el único ciclo de Hamilton que existe en este grafo. También podemos plantear este otro ciclo de Hamilton. Permítanme ponerle un poquito más separado para poder diferenciar de mejor manera los dos ciclos. Entonces, este también sería un ciclo de Hamilton. Ok. Entonces a este ciclo le vamos a llamar A, donde la longitud de A es igual a
Las diagonales tienen un peso de 11, serían 22, más este peso de aquí son 25 y más 2 son 27. Donde A, por supuesto, es un ciclo formado por los valores. Voy a decir que empiezo en A, llego a C, de C me muevo a B y de B me traslado a D y finalmente de D llego a A. Entonces A, C, B, D, A. Este también es un ciclo de Hamilton. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en este caso existen al menos dos ciclos de Hamilton y obviamente si desplazamos estos valores podemos encontrar más ciclos de Hamilton, pero bueno, todos estos ciclos que se derivan de desplazar estos puntos serían ciclos equivalentes. Entonces, en estos dos ciclos diferentes de Hamilton, o dado estos dos ciclos diferentes de Hamilton, el problema del agente viajero consiste en de estos dos ciclos de Hamilton devolver aquel que tiene la menor longitud. Obviamente esto nos plantearía que una manera de resolver el problema del agente viajero es encontrar todos los ciclos de Hamilton posibles y de todos los ciclos de Hamilton posibles que se pueden tener en un grafo, devolver aquel que tenga la menor longitud. Pero claro, ustedes podrán también anticipar el hecho de que el problema de encontrar un ciclo de Hamilton en un grafo complejo no es una tarea simple. Y aparte, el problema se complica aún más cuando recordamos que no existen condiciones necesarias y suficientes para poder saber si un grafo o una gráfica contiene o no un ciclo de Hamilton. Esto a diferencia de los ciclos de Euler, donde teníamos dos teoremas, donde uno de ellos nos decía cuáles eran las condiciones necesarias y suficientes para que un grafo contenga un ciclo de Euler. Y al menos sabíamos que si nos podemos buscar un ciclo de Euler, pues es porque estamos seguros de que el teorema nos garantizaba que un determinado grafo contenía o no dicho ciclo, o un ciclo de Euler. En el caso de los ciclos de Hamilton no hay condiciones, como decía, ni necesarias ni suficientes para saber si un grafo contiene o no, y por lo tanto, usualmente encontrar un ciclo de Hamilton puede ser o es más difícil que encontrar un ciclo de Euler. Una nota importante a tener en cuenta. Todos los algoritmos conocidos para encontrar ciclos de Hamilton requieren un tiempo ya sea exponencial o factorial en el peor de los casos. Por esta razón, los métodos que producen ciclos cercanos a la longitud mínima se usan con frecuencia en problemas que piden una solución al problema del agente viajero. ¿Qué queremos decir en este caso? Hasta el momento no existe un algoritmo que pueda resolver de manera eficiente el tema de encontrar un ciclo hamiltoniano en un grafo. Como no tenemos un algoritmo eficiente, y los algoritmos que tenemos son exponenciales o factoriales en cuanto al número de operaciones que ejecutan, o a cómo aumentan el número de operaciones básicas, entonces evidentemente no tenemos una forma eficiente de resolver el problema del agente viajero. ¿Ok? Y lo que más bien conocemos es que, o lo que tenemos es formas buenas, pero no óptimas, de resolver este problema. Es decir, podemos encontrar o programar un algoritmo que nos dé una solución buena, ¿ok? Que nos dé un ciclo con una longitud pequeña, ¿ok? Pero no necesariamente va a ser la longitud mínima del problema, ¿ok? Esta es una característica de estos problemas. Esto habíamos visto cuando analizábamos, recordarán ustedes, teoría de complejidad aplicada al análisis de algoritmos, ¿ok? Entonces, en este caso, usualmente vamos a, para cuando tengamos este problema, a usar un algoritmo que nos va a devolver una buena solución. No necesariamente esa buena solución está garantizada que sea la solución óptima a este problema. Recuerden también ustedes que el problema del agente viajero o el Travel Salesman Problem, como se conoce en inglés, es un problema del tipo NP. Ok, no sé si ustedes tienen de esto alguna pregunta. Entonces, el problema del agente viajero es simplemente un caso particular de encontrar ciclos de Hamilton. En este caso, encontrar el problema del agente viajero consiste en encontrar un ciclo de Hamilton de longitud mínima. No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor.
¿O me confirman en su efecto que estamos bien? Todo bien, profe. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a analizar un famoso algoritmo que se aplica a grafos y justamente el nombre nos sugiere qué es lo que hace ya este algoritmo. Es una secuencia de pasos que nos va a permitir encontrar la ruta más corta de un punto a otro en un grafo ponderado y quien lo inventó es de apellido Dijkstra y en su honor justamente el nombre del algoritmo se llama algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra. Dijkstra, para que ustedes sepan, pues es uno de los personajes bastante famosos dentro de computación. Bien, aquí nosotros tenemos un pseudocódigo que nos indica cómo funciona este algoritmo, ¿ok? Y de esa manera, pues, ustedes pueden, o vamos a analizarlo y ustedes pueden entender cómo funciona este algoritmo. Entonces, el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra nos permite justamente encontrar una secuencia de vértices, ¿ok? Que conectan un vértice de partida con un vértice de llegada, y la característica de esta secuencia es que de todas las posibles secuencias que permiten llegar de un punto al otro, la secuencia que devuelve este algoritmo es la más corta, de ahí el nombre de algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra. Entonces, como se indica aquí, este algoritmo encuentra la longitud de una ruta más corta del vértice A al vértice Z, ¿ok? En una gráfica ponderada conexa, esto es un punto importante de tener en cuenta. ¿Ok? La gráfica debe ser ponderada y conexa. Ponderada significa que cada arista tiene asociada un peso o un valor. Y conexa significa que la gráfica es de una sola pieza. O, dado cualesquiera par de vértices, ¿ok? Existe al menos una ruta que los conecte. Evidentemente, si la gráfica no fuera conexa, pues simplemente no habría una ruta de un punto a alguno otro de la gráfica, ¿ok? El hecho de que sea conexa nos garantiza de que al menos hay una ruta que conecta cualesquiera par de vértices de la gráfica. El peso de la arista IJ es WIJ y obviamente este peso tiene que ser un número positivo, un número real positivo. Y la etiqueta del vértice X es LX, ¿ok? A propósito, se denota por L de label, ¿ok? Label en inglés es etiqueta, ¿ok? Este L viene de label, ¿ok? Y L de X significa la etiqueta del vértice X. Al terminar la ejecución de este algoritmo, la etiqueta del vértice Z corresponde a la longitud de la ruta más corta desde A hasta Z. Ok. Aquí tenemos que entender que hay dos problemas que intentamos resolver. Uno de estos dos problemas es resuelto por el algoritmo de Dijkstra. ¿Cuáles son estos dos problemas? El uno es cuál es la longitud de la ruta más corta de un punto A un punto Z. Y el otro es cuál es esa ruta. ¿Ok? La versión que ustedes tienen aquí implementada del algoritmo de Dijkstra simplemente nos permite calcular la longitud de la ruta más corta, ¿ok? O de una ruta más corta, no necesariamente esa ruta va a ser única, la longitud de una ruta más corta desde un punto A un punto Z en una gráfica ponderada conexa. Si queremos nosotros encontrar la trayectoria o la ruta o una ruta más corta desde un punto A hasta un punto Z, entonces tenemos que hacerles unas pequeñas modificaciones a este algoritmo. ¿Okay? Este algoritmo nos va a servir de base para este caso, pero debemos agregar o deberemos agregar algo más, porque esto, repito, solamente nos va a devolver la longitud de una ruta más corta, no nos va a devolver una ruta corta. Recuerden que una ruta es una sucesión de vértices. Ok, analicemos pues entonces este algoritmo. La entrada es una gráfica conexa ponderada, ya lo habíamos dicho, en la que todos los pesos son positivos.
Aparte, necesitamos definir los vértices A y el vértice Z. El vértice A es el vértice de partida y el vértice Z es el vértice de llegada. ¿Okay? Entonces, por convención, en este caso, este va a ser el vértice de partida o nodo de partida. ¿Ok? Y Z va a ser el vértice de llegada. Ok. Entonces, necesitamos, como habíamos dicho, definir una gráfica conexa y ponderada en donde todos los pesos deben ser números en general reales positivos y debemos decir cuál es el vértice de partida y cuál es el vértice de llegada. Lo que nos devuelve el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra es el valor de la etiqueta de Z que corresponde a la longitud de la ruta, de una ruta más corta desde A hasta Z. Aquí debería decir de una en lugar de la, porque cuando decimos la implica que es única esta ruta y no necesariamente ese es el caso dado un grafo. Puede haber más de una ruta que tenga longitud mínima. Entonces, longitud de una ruta más corta desde A hasta Z. Dicho eso, pues veamos lo que hace este código. Entonces, el nombre de la función es Dijkstra. W es una matriz que nos va a contener los pesos asociados a cada arista del grafo. A es el vértice de partida, Z es el vértice de llegada, ¿ok? Y en este caso necesitamos también este valor de Z. En realidad necesitaríamos simplemente L, W, A y Z. No necesitamos W. Aquí hay un error. No necesitamos nosotros poner L. Este parámetro no es necesario. Simplemente necesitamos la descripción de los pesos asociados a cada arista del grafo. ¿Okay? Y adicionalmente este W nos va a dar la estructura del grafo, como veremos. A vértice de partida y Z vértice de llegada. Ok, entonces con eso en la línea 2 lo que hacemos es etiquetar el vértice de partida con 0 y mientras que para todos los demás vértices que sean diferentes al vértice de partida les damos la etiqueta infinito. En la línea número 5 definimos este conjunto T que contiene a todos los vértices del grafo. ¿Ok? En 6 y 7 tenemos comentarios. En este caso nos dice que T es el conjunto de todos los vértices cuyas distancias más cortas desde A no se han encontrado. En la línea 8 nos dice que se ejecuta lo que está dentro de este while mientras el vértice de destino siga perteneciendo al conjunto T. Si el vértice de destino sigue perteneciendo al conjunto T, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar un vértice de este conjunto T tal que el vértice que seleccionamos tenga la longitud o la etiqueta mínima. Una vez que seleccionamos este vértice B, lo eliminamos del conjunto T, eso es lo que nos dice aquí, lo quitamos del conjunto T y en este caso, para cada vértice del conjunto T que sea adyacente a B, lo que tenemos que hacer es redefinir el valor de la etiqueta y el valor de la etiqueta redefinida corresponde al mínimo entre la etiqueta que tenía antes y el valor de la etiqueta del vértice B más el peso que conecta la arista que une a B con X. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de este programa de la ruta más corta de Dijkstra y analicemos en términos de complejidad computacional a nivel de tiempo qué tan eficiente es este programa. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Ustedes pueden ver que esto simplemente tiene un orden 1 de ejecución de operaciones básicas, es decir, siempre o sin importar el tamaño del grafo, esto se ejecuta en una operación. Ok, acá nos dice para todos los vértices del grafo diferentes de A, ok, si asumiéramos que el grafo tiene n vértices, entonces esto tendría una complejidad n.
¿ok? Acá tenemos que definir a t como el conjunto de todos los vértices. Esto se hace en un tiempo constante, ¿ok? Y aquí viene un while, ¿ok? Dentro de este while hay que seleccionar un vértice que tenga la longitud mínima, ¿ok? Luego tengo que quitar a ese vértice del conjunto T, y para cada vértice que pertenece a T, tengo que, y que sea adyacente al vértice que he seleccionado, tengo que redefinir el valor de la etiqueta, ¿ok? Esto que está aquí, este paras, debe entenderse como un for, ¿ok? Entonces, bueno, y esto de acá arriba también es un for, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces tengo un while y un for. Como estamos analizando para el peor de los casos, pues al inicio este while va a iterar sobre todos los vértices que tiene o que forman parte del grafo, ¿ok? Y podemos asumir para el peor de los casos que todos los vértices del grafo, todos los vértices menos uno, son adyacentes al vértice seleccionado. En este caso, entonces, este while externo se ejecutaría n veces, este for interno se ejecutaría n-1 veces. En total, esto tendría un orden de crecimiento n al cuadrado. ¿Ok? Y como ya nosotros sabemos, la función de crecimiento del tiempo del número de operaciones básicas que ejecuta este programa es la suma de las operaciones básicas que se ejecuta en cada una de estas líneas. Pero cuando nosotros hacemos el análisis asintótico de una suma de funciones, ¿ok? El análisis asintótico, la notación asintótica O grande de la función suma es el máximo de las notaciones asintóticas de las funciones que estoy sumando. Entonces, en definitiva, este algoritmo tiene una complejidad. El mayor de los órdenes de crecimiento es este de aquí. Y justamente este sería el orden de crecimiento del número de operaciones básicas que ejecuta este programa. ¿Ok? Entonces, en función de esto, el algoritmo de Dijkstra tiene una complejidad θ en el cuadrado. En realidad hemos hecho en términos de la notación asintótica O, pero si fuéramos mucho más rigurosos y planteáramos la función de complejidad temporal, nos va a dar un polinomio, y si sacamos el orden de crecimiento de ese polinomio va a ser θ en el cuadrado. Esto para el peor de los casos, ¿ok? Asumiendo, obviamente, que la gráfica tiene n vértices, que es una gráfica simple y que es conexa, ¿ok? Entonces este algoritmo es eficiente. Claro, está al borde de ser ineficiente, pero bajo la regla de oro que nosotros habíamos puesto, de que algoritmos eficientes son aquellos que tienen una complejidad desde constante hasta un polinomio de segundo orden, pues este algoritmo es un algoritmo eficiente para encontrar la longitud de la ruta más corta, repito, desde un punto A o un vértice A, vértice de partida, al vértice Z, que es el vértice de llegada. Bien, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte. Entonces aquí lo que hemos hecho simplemente es demostrar que este es un algoritmo eficiente en términos de tiempo. ¿Me confirman, por favor, si tienen alguna duda? O si está todo claro, también me dicen, por favor. ¿Me confirman? Todo bien, profe. Gracias. Bueno, vamos nosotros aquí a aplicar este ejemplo, o a través de este ejemplo, el algoritmo de la longitud de la ruta más corta de Dijkstra, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo a este ejemplo, como habíamos dicho. Bien, entonces aquí he puesto el algoritmo de Dijkstra, el que acabamos de revisar. Aquí tenemos un grafo, que es un grafo simple, es un grafo conexo y evidentemente es ponderado porque cada vértice tiene asociado un peso. Ok, primero vamos a analizar brevemente cómo funcionaría este programa, ok, y después podremos ver esto ya a nivel computacional, cómo poder implementarlo, ok. Entonces vamos a analizar.
Entonces el algoritmo nos dice que tenemos que, obviamente, nosotros poner un grafo de entrada. Ya tenemos el grafo, ¿ok? Y tenemos que decir cuáles son los vértices de partida y de llegada. En este caso, por convención, A va a ser el vértice de partida y Z va a ser el vértice de llegada. Entonces tengo que partir de aquí hacia acá. Y lo que este algoritmo me hace es devolver la longitud de la ruta más corta. Una vez que se ejecuta este algoritmo, lo que nos dice, o empieza a ejecutarse este algoritmo, lo que nos dice es que el vértice de partida, al vértice de partida se le asigna el valor de etiqueta 0. Entonces aquí justamente ustedes pueden ver que se asigna al vértice A la etiqueta 0. Aquí tenemos 0. ¿Ok? Y luego dice para todos los demás vértices que no sean el vértice de partida, asígneles la etiqueta infinito. Entonces si ustedes ven los demás vértices, todos los demás vértices tienen etiqueta infinito. Infinito, infinito, infinito. Excepto A, que tiene etiqueta 0. Continuando con la ejecución de este programa, definimos al conjunto T, que es el conjunto que tiene todos los vértices. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar a escribir cómo funcionaría este algoritmo. Entonces T va a ser el conjunto de todos los vértices. En este caso todos los vértices son A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G y Z. F, G y Z. ¿Ok? Este es el conjunto T. Luego nos dice que mientras Z esté en T, la pregunta es, ¿Z está en T? Y obviamente esto es cierto. ¿Ok? Entonces ejecute los siguientes pasos. Seleccionar de este conjunto de vértices aquel que tiene la menor etiqueta. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, vamos a poner con otro color sobre el conjunto los valores de las etiquetas. Esto es 0, infinito, 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 infinito e infinito. ¿Ok? Entonces, de todos estos vértices que contiene T, tenemos que escoger a un vértice, al vértice que tiene la menor etiqueta. ¿Ok? Si hubiera empate, pues se rompería ese empate lanzando una moneda, si es que son dos opciones, o un dado de 3, 4 caras, dependiendo de cuántos elementos estén empatados. ¿Ok? Entonces, en este caso, el valor de B, el valor del conjunto B, esto pongámosle verdadero, ¿ok? O simplemente pongámosle sí para no ir poniendo una palabra tan larga. Pongámosle sí es cierto esto. Esto sí es verdad. Entonces, definimos a nuestro V como el vértice A. ¿Ok? V es el vértice A porque es el que tiene el menor valor, ¿no? En este caso, L de V es igual a L de A es igual a 0. Entonces dijimos que L de V es igual al L de A y esto es 0. ¿Ok? Y tenemos que eliminar a T de A, entonces ahora redefinimos T. T va a ser igual a B, C, D, E, F, G y Z. ¿Ok? Estos son los nuevos elementos de T. Y para cada X que pertenezca a este conjunto T, o para cada vértice que pertenece a este conjunto T, tenemos que redefinir el valor de las etiquetas. ¿Ok? Entonces, los vértices que son adyacentes al vértice que hemos seleccionado son, voy a marcarlos en el grafo, son B, A es el vértice que hemos seleccionado, es B y es F. Entonces, para estos dos vértices que pertenecen al conjunto T, tengo que redefinir
el valor de las etiquetas. Y el valor de las etiquetas se lo redefine como el mínimo entre la etiqueta actual y el valor de la etiqueta del vértice que es seleccionado más el peso de la arista que conecta ese vértice con el vértice adyacente. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a, por ejemplo, redefinir el valor de la etiqueta de B. Eso va a ser el mínimo entre infinito, ¿ok? Infinito y 0 más 2, 2. Esto es 2. Y el valor de la etiqueta de F va a ser el mínimo entre el valor de la etiqueta actual, que es infinito, y la etiqueta del vértice que es seleccionado, más el peso de la arista que conecta estos dos vértices, que es 1. Entonces, esto es 1, por lo tanto, el mínimo vale 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya quedan redefinidas los valores de las etiquetas y son los que hemos indicado, ¿no? Esto es 1. Perdonen, esto es 1. Ok. Entonces, bueno, vamos a colocar sobre los vértices los valores de las etiquetas nuevas, ¿no? Entonces, el valor de la etiqueta de B es 2, el valor de la etiqueta C sigue siendo infinito, el valor de la etiqueta D es, o sigue siendo infinito, E sigue siendo infinito, F es 1, G es infinito y Z sigue siendo infinito. Ok, entonces hemos hecho una iteración de este while, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, la pregunta nuevamente es, en este caso, ¿es Z elemento de T? Y la respuesta es sí, ¿ok? Como si es elemento de T, Z sí es elemento del conjunto T, entonces, de nuevo, de entre todos estos tengo que seleccionar a aquel vértice que tenga la etiqueta mínima, ¿ok? Entonces, en este caso, B va a ser igual a F, ¿ok? Entonces, una vez que tengo esto, tengo que decir que el valor de B, que es igual al valor de F, es igual en este caso a 1, ¿no? Ese es el valor de la etiqueta. ¿Ok? Este vértice que he seleccionado F lo tengo que eliminar del conjunto T, entonces actualizo a T. T ahora va a tener B, C, D, E, G y Z. ¿Ok? Está actualizado. Y para cada vértice que pertenece a T y que es adyacente a F, tengo que redefinir el valor de las etiquetas. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Estoy en este vértice de aquí. Tengo que encontrar cuáles son los adyacentes. Este es adyacente y este es adyacente. Bueno, en realidad, sí. Aquí los voy a marcar. Tengo dos vértices adyacentes. Listo. Para estos dos vértices adyacentes tengo que redefinir el valor de las etiquetas. Vamos a empezar con D. El valor de la etiqueta de D va a ser el mínimo entre el valor de la etiqueta actual, que es infinito, y el valor de la etiqueta del vértice que seleccioné más el peso de la arista que los conecta, que es 4 en total. Evidentemente esto es 4. Y el valor de la etiqueta del vértice G, que va a ser el mínimo entre G tiene una etiqueta infinito y el peso que conecta a estas dos aristas de 5 más la etiqueta de F es 1. Por lo tanto, esto es 6, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el valor de 6. Por lo tanto, el valor de la etiqueta es 6. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso hemos definido los valores de las nuevas etiquetas. ¿Ok? Entonces, B se queda con 2. C sigue estando con infinito.
D lo hemos puesto en 4, o hemos calculado 4 más que lo hemos puesto. E sigue siendo infinito. G lo acabamos de calcular, es 6 y Z es infinito. ¿Ok? Y de nuevo tenemos que plantearnos la pregunta, ¿no? O vamos a otra iteración del while y obviamente eso nos plantea la pregunta. ¿Es Z parte de T? La respuesta sigue siendo sí. ¿Ok? Y como sigue siendo sí, de este T que tenemos que seleccionar a el vértice que tenga el menor valor de etiqueta, en este caso B. ¿Ok? Ustedes saben que L de V es igual a el valor de la etiqueta de B. Y esto es 2. ¿Ok? Entonces ya hemos seleccionado el vértice que tiene etiqueta mínima. Luego tenemos que definir T. En este caso T va a contener todos los vértices que tenía antes excepto B. Entonces va a contener C, D, E, G y Z. Ok, una vez que tengo redefinido T o actualizado T, tengo que calcular el valor de las etiquetas adyacentes a el vértice que he seleccionado, que es B. Entonces, el vértice que he seleccionado es B, ok. Y acá tengo esta es adyacente, este es adyacente y este es adyacente. Tengo, en este caso, 3 vértices adyacentes, por lo tanto necesito definir 3 valores de etiquetas. Vamos a calcular el valor de la etiqueta de C. El valor de la etiqueta de C es el mínimo entre la etiqueta que tiene C, que es infinito, y el peso que tenía B, que es, o la etiqueta que tenía B, que es 2, más la arista que los conecta, que tiene un peso de 2, 4. Esto me da el valor de 4. Vamos con D. El valor de la etiqueta D es el mínimo valor entre el valor de la etiqueta que tiene D, que es 4, ¿ok? Y el valor entre el peso que tiene B más el valor de, o más bien dicho, la etiqueta que tiene B más el peso de la arista que los conecta, que también es 4. Entonces esto es 4. Y finalmente tenemos el valor de la etiqueta de E como el mínimo entre el valor actual de la etiqueta, que es infinito, y el valor de la etiqueta de B más el peso que los conecta, son 6. Esto nos da como resultado 6. Bien, entonces con esto tenemos los nuevos valores de etiquetas. C tiene una etiqueta de 4, D tiene una etiqueta también de 4, E tiene una etiqueta de 6, G tiene una etiqueta de 6 y Z tiene una etiqueta de infinito. ¿Ok? Justo aquí tenemos, perdón, justo aquí tenemos una situación de empate. ¿Ok? Y aquí o bien seleccionamos C, o bien en la siguiente iteración, o bien seleccionamos C, o bien seleccionamos D. ¿Ok? Eso va a depender. Necesitamos romper ese empate de alguna manera. ¿Ok? Y una vez que seleccionemos o C o D, el procedimiento se repite. ¿Hasta cuándo se repite? Hasta que Z ya no sea parte de este conjunto T, y cuando Z ya no sea parte del conjunto T, el valor de la etiqueta de Z es igual al valor de la longitud de la ruta más corta entre A y Z. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente por inspección, nosotros podemos darnos cuenta que la ruta más corta que conecta A con Z sería esta, ¿no? ¿Ok? Esto tiene un peso de 2, más 2 son 4. 2, este peso más 2, 4, y más este de acá es 1. Entonces, la etiqueta que va a tener el vértice Z al final va a ser de 5. ¿Ok? Ustedes pueden seguir iterando este procedimiento. Esto sigue. Y al final de esto, ustedes van a encontrar que L de Z es, 5, no 6.
Y este 5 justamente es la longitud, repito, de la ruta más corta que conecta los vértices A con Z. Ok, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Está claro cómo funciona este algoritmo? ¿Me confirman Sí, por favor? pero no importaría eso de la selección al azar, digamos, entre si son dos iguales. O sea, no influye en nada. No, porque en algún punto si seleccionó mal, el algoritmo va a hacer que vuelva al punto original. A ver, déjenme ver. Podemos hacer una iteración más de esta parte y ver y encontrar esto, ¿ok? Encontrar la longitud de la ruta más corta. Ingeniero. Bien, entonces en este caso, nuevamente habríamos ya definido las etiquetas que indicamos hace un momento y vamos a una nueva iteración del while. Obviamente para que el while itere, verifica si z está en t y la respuesta es sí, ¿ok? Entonces, si z está en t, tenemos que encontrar de todos estos vértices el que tenga el menor valor. ¿Ok? En este caso, ya habíamos definido que c está en la ruta más corta. Voy a seleccionar a propósito d. Entonces voy a decir que v es igual a d. La etiqueta de v, que es igual al valor de la etiqueta de d, es 4. ¿Ok? Una vez que he seleccionado el vértice con longitud mínima, lo elimino a ese vértice de t, es decir, redefino t. Ahora t tendría c, e, g y z. ¿Ok? Y para cada vértice adyacente al vértice que he seleccionado, que era d, los vértices adyacentes a d que están en t son c, perdón, no son C. Es E simplemente, ¿sí? Es el único vértice adyacente a D y que está presente en T, ¿ok? Para ese vértice tengo que actualizar el valor de la etiqueta. Entonces, en este caso tengo L de E es igual al mínimo valor entre la etiqueta de E era 6 más la etiqueta de D es 4 más 4 del peso de la arista que los conecta son 8. Por lo tanto, el mínimo valor es 6. ¿Ok? Y listo. Entonces, el valor de la etiqueta de C es 4. El valor de la etiqueta E es 6. Lo hemos calculado, el valor de G es 6 y el valor de Z es infinito. ¿Ok? Entonces vamos a una nueva iteración del while, misma historia, ¿no? Tenemos que preguntar si Z es parte de T. Z está en T, la respuesta es sí. ¿Ok? Si está en T, entonces tengo que de este conjunto seleccionar al que tiene el menor valor de etiqueta, que es C. V es igual a C. En este caso, el valor de la etiqueta de V es igual al valor de la etiqueta C. Y esto es 4. ¿Ok? He seleccionado al vértice con menor etiqueta. Luego tengo que actualizar T. T ahora va a contener E, G y Z. ¿Ok? Y tengo que definir el valor de las etiquetas para los vértices que pertenecen a T y que sean adyacentes a C. ¿Ok? Esto lo voy a poner con otro color. Entonces tengo el vértice C. ¿Ok? Y los adyacentes a C son E, que sigue estando, y Z, que está acá. ¿Ok? Entonces tengo que definir los valores de las etiquetas tanto de E como de Z. El valor de la etiqueta de E es igual al mínimo entre la etiqueta actual, que es 6, y el peso que tenía, que tiene C, más el valor de, o la etiqueta que tenía C, más el peso de la arista, que es 3, en total es 7.
Entonces el mínimo entre 6 y 7 es 6. Luego vamos a la etiqueta de Z. La etiqueta de Z es el mínimo entre la etiqueta que tiene actualmente, que es infinito, y la etiqueta de C, el vértice de partida, más el peso, que es 1, 4. Mínimo entre infinito y 4 es 4. Ok, y con eso ya tenemos redefinidos los valores de las etiquetas. Entonces, la etiqueta de E es 6. La etiqueta de G... Z no sería 5. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Muchas gracias por la corrección. Así es. Justo iba a cometer un error aquí. Bueno, justo cometí un error aquí. Así es, esto es 5. Es correcto. Ok, entonces el valor de la etiqueta de Z es 5. Ok. Vamos a una nueva iteración del while. La voy a poner acá. Z es parte del conjunto T. Sí. Si es parte del conjunto T. Entonces tengo que seleccionar el vértice de menor valor de etiqueta de entre estos que me quedan, que es Z. El valor de la etiqueta del vértice B es el valor de la etiqueta de Z. Y esto es 5. Ok. Ya he seleccionado el vértice de longitud mínima. Ahora tengo que quitar ese vértice del conjunto T. Entonces T queda como E y G. Nada más. Ok. Y tengo que, para todos los vértices adyacentes a Z, redefinir el valor de las etiquetas. Eso lo vamos a hacer con este naranja de aquí. Entonces tengo Z. Ok. Y el único vértice que me queda en T y que es adyacente a Z es G. Ok. Entonces solo tenemos una etiqueta que actualizar, que es la de G. La etiqueta de G es igual al mínimo entre el valor de la etiqueta actual de G, que es 6, y el valor de la etiqueta de Z, que es 5, más el peso de la arista que los conecta, que es 6, es 11. Esto me da 6, y por lo tanto, el valor de las etiquetas de E es 6, y de G es lo que he calculado, 6 también. Listo. Una vez que tengo esto, tengo que de nuevo hacer la pregunta. ¿Es Z parte de T? No. Entonces, como Z ya no es parte de T, en este momento el algoritmo termina la ejecución del algoritmo. Y como habíamos dicho, la longitud de la ruta más corta es el valor de la etiqueta de Z, que es 5. ¿Ok? Entonces, esa es la longitud de la ruta más corta. Este programa, como les indiqué anteriormente, no me devuelve la ruta más corta, sino solamente me devuelve la longitud de la ruta más corta. Pueden ustedes ya ir pensando en qué cambios tengo que hacer a este código para que me devuelva, aparte de la longitud, la ruta más corta. Ok, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte. No sé si quedó claro, me dicen por favor. ¿Me confirman por favor? Sí, G. Ok, gracias. Entonces, en este caso tenemos ya una implementación, o vamos a ver cómo podemos implementar el algoritmo de la ruta más corta en un computador. Para eso necesitamos representar el grafo de manera numérica. Entonces, aquí tenemos una matriz a la que vamos a llamar W. Esta matriz tiene en filas y en columnas en el mismo orden cada uno de los vértices que conforman parte del grafo. Tenemos el vértice A, B, C, D, E, F, G y Z. En ese mismo orden tenemos los vértices en columnas, ¿no? Ok, entonces cada celda de esta matriz va a contener el peso de la conexión de esa arista de la fila con la arista de la columna. O de la arista de la columna con la arista de la fila. ¿Ok?
Y aquí es importante tener en cuenta de por qué hablábamos de que el grafo que va a entrar al algoritmo de Dijkstra sea un grafo simple y conexo. Bueno, sobre todo que sea simple. El que sea simple significa que no tiene lazos ni aristas paralelas, ¿ok? Si tuviera aristas paralelas, ¿ok? Pues obviamente aquí solamente tenemos una celda. Podríamos representar un peso, no dos pesos. Entonces, el hecho de que hayan aristas paralelas nos complica que podamos representar los datos usando esta matriz. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que el grafo sea simple. Permítame un momentito, por favor. Bien, entonces en este caso vamos a representar los pesos que contiene este grafo. ¿Ok? Entonces, A con A no tiene. Aquí viene un punto importante, ¿no? Tenemos que definir una forma de decir no contiene. Voy a poner una línea, pero obviamente nosotros en una matriz no podemos poner una línea, ¿no? Tenemos que poner algún valor que represente que no hay conexión. Voy a poner una línea y luego diremos estas líneas cómo podemos reemplazar. Entonces, entre A y A no hay ninguna conexión, ¿ok? Entre A y B sí hay una conexión, es 2, ¿ok? Y acá también va 2. Entre A y C no tenemos ninguna conexión. ¿Ok? No tenemos conexión. Entre A y B, entre A y D, ¿ok? D está aquí, A está acá, no tenemos ninguna conexión. Entre A y E tampoco tenemos ninguna conexión. Entre A y F sí hay una conexión. Esto tiene un peso de 1. Un peso de 1. Entre A y G no tenemos conexión. No tenemos conexión. Entre A y Z no tenemos conexión. Y no tenemos conexión. Ok. Luego B con B no tiene conexión. B con C sí tiene conexión. Es 2. Ok. Luego tenemos B con D. Aquí tenemos B y D está acá abajo. Sí hay conexión. Esto tiene un peso de 2. Ok. Entonces decíamos entre B y D sí hay 2. Ok. Luego tenemos B con E. Sí hay una conexión. Es de 4. Esto es de 4. Ok, luego tenemos de B con F. B con F no tiene conexión. Ok, y bueno, luego tenemos B con G. B con G no tiene conexión. No tiene conexión y tampoco tiene conexión con Z. No tiene conexión con Z. Luego C con C no hay conexión. C con D. C con D no tiene conexión. Ok. Luego tenemos C con E. C con E sí tiene conexión, tiene un valor de 3. Ok. Luego tenemos C con F. C con F no tiene conexión. Luego tenemos C con G. C con G no hay conexión. Ok. Y finalmente C con Z sí tiene conexión. 1 y 1. Ok. D con D no hay una conexión. D con E sí hay una conexión de 4. Luego tenemos D con F, sí hay una conexión de 3. Luego tenemos D con G. D con G no hay conexión. D con G no hay conexión. Y G con D no hay conexión. Perfecto. Luego tenemos D con Z. D con Z no tienen conexión y no tienen conexión. ¿Ok? Luego E con E no tienen conexión. E con F no tienen conexión. ¿Ok? F con E tampoco. Luego nos vamos a E con G. Si tiene conexión, 7. G con E, 7. ¿Ok? Y finalmente E con Z no tiene conexión y no tiene conexión. F con F no hay conexión. F con G sí hay conexión, 5. G con F es 5 también.
Luego tenemos F con Z, no tiene conexión, no tiene conexión. G con G no tiene conexión. G con Z sí tiene conexión, es 6 y Z con Z no tiene conexión. ¿Ok? Esta sería la matriz que representa este grafo. ¿Ok? Entonces noten ustedes que en esta matriz está representada tanto la estructura del grafo como los pesos que acompañan a cada arista. Todos aquellos valores diferentes de línea indican que hay una arista que conecta a ese par de vértices y obviamente el valor que está dentro de esa celda nos indica el peso de la conexión. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que los pesos no pueden ser números negativos, entonces esto puede ser 0 o otra alternativa sería esto poner NaN, not a number. Cualquiera de estas dos formas es una forma válida de decir no hay una arista que conecta ese par de vértices. ¿Ok? Entonces, esta es una forma, repito, de caracterizar a un grafo para ingresar al programa, al programa que encuentra la longitud o la ruta más corta de un punto a otro programado por Dijkstra. No sé si de esta parte tienen alguna pregunta. Esto simplemente es una forma, repito, en cómo podemos representar computacionalmente un grafo para pasarlo al algoritmo de Dijkstra. ¿Tienen alguna duda? Me dicen por favor. ¿Está claro? Por el momento sí, señor. Ok, listo. Aquí entonces vamos a representar con NaN la matriz. Tenemos la matriz que hemos construido. Y aquí está cómo vamos nosotros a representar esa matriz, ¿no? Entonces creamos una matriz W y le inicializamos a todos los elementos de esta matriz en NaNs, es decir, en Not a Numbers. Creamos una matriz de 8 por 8 y vamos dando los valores, ¿no? Fila 1 y 2, fila 1, columna 2, el valor es 2. Y como ustedes saben, esta matriz es simétrica, por lo tanto, W21 también tiene 2. W16 es 1, 61 también vale 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, creo que estamos bien. Sí, 2, 1. A ver, permítanme. 2, 1. Sí. 2, 2, 2, 4. Sí, estamos bien. Ok. Y así es como se declaran los valores de esta matriz. Ok, y una vez que tenemos ya implementada a esta matriz, pues tenemos que construir o implementar este pseudocódigo que vimos acá. Me voy a la parte donde se veía esto más grande. A este pseudocódigo en la sintaxis del algoritmo o más bien dicho, de la plataforma o el lenguaje que estemos usando para hacer el programa. En nuestro caso puede ser o va a ser MATLAB, como esa ha sido la tónica a lo largo de este curso. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora, claro, ¿cómo identificamos al vértice de partida y al vértice de llegada? Pues para eso le dimos números, ¿no? Estos números reemplazan a los vértices. Entonces, el primer vértice es el A y eso es el valor de 1 o toma el valor de 1 y así sucesivamente hasta el vértice Z, que es el vértice 8. ¿Ok? Entonces, así es como opera va a operar este programa. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos o hemos discutido de manera bastante amplia cuáles son los elementos, cómo funciona el algoritmo de Dijkstra, cómo representar los datos para trabajar con el algoritmo de Dijkstra, y lo único que nos resta es pues materializar ese pseudocódigo en la sintaxis de MATLAB. ¿Ok? Bien, dicho eso, pues vamos a avanzar un punto más. Ok, bueno, antes de avanzar al siguiente punto, aquí he puesto el código de MATLAB que implementa el algoritmo de Dijkstra para encontrar la longitud de una ruta más corta en un grafo conexo ponderado. ¿Ok? Aquí está W, el W que hemos construido. Aquí está la variable P star, que es un número entero, ¿ok? Que identifica al nodo o al vértice de partida. Pn, que es un número entero, igualmente que representa al nodo de llegada, ¿ok? O al vértice de llegada. Y aquí está el algoritmo de Dijkstra. Ustedes pueden ver cuán similar es al código o el pseudocódigo que nosotros acabamos de revisar.
Aquí tenemos los dos, el pseudocódigo, los dos programas, quiero decir, el pseudocódigo y su implementación en MATLAB. ¿Ok? Ustedes pueden ver básicamente la similitud que existe, ¿no? ¿Ok? Etiquetamos al vértice de partida con 0, a los demás vértices los etiquetamos con infinito. Luego definimos el conjunto T, que es el conjunto de todos los enteros entre 1 y n. Y luego tenemos un while y adentro tenemos un for. Dentro del while encontramos el vértice que tenga el menor valor de etiqueta. ¿Ok? Eliminamos ese vértice del conjunto T. Y para los vértices de T adyacentes al vértice que hemos seleccionado, definimos el valor de la etiqueta. ¿Ok? Y finalmente, pues la longitud de una ruta más corta es la etiqueta del vértice final, como habíamos dicho. ¿Ok? Ustedes pueden chequear esto en mayor detalle. Tienen el código disponible, así que lo pueden revisar. Ahora sí, vamos a pasar a otra parte que tiene que ver con grafos, que es la representación computacional justamente de grafos. Acabamos ya de ver, de hecho, cómo podemos representar un grafo ponderado en un computador usando una matriz, ¿ok? Y de hecho a los grafos se los puede representar mediante matrices. Podemos representar un grafo mediante lo que se denomina la matriz de adyacencia, ¿ok? Para obtener la matriz de adyacencia de una gráfica, primero se selecciona un orden para sus vértices, ¿ok? Entonces tenemos los vértices de un grafo, A, B, C, D, E y E. Nosotros tenemos que elegir un orden, ese orden es arbitrario, ¿ok? Ese mismo orden que elegimos para las filas tenemos que usar para las columnas. Una vez que hemos elegido un orden para los vértices, un elemento de la matriz de adyacencia de la fila I y la columna J, siempre que I sea distinto de J, es el número de aristas incidentes entre I y J. ¿Ok? ¿Qué significa este 1 de aquí? Significa que entre A y B existe una sola arista, que es esta de aquí. Entre B y C, este 1 de aquí me indica que existe una sola arista. ¿Ok? Entre D y E, este 2 de aquí me indica que existen dos aristas. Y justamente son estas dos que podemos ver aquí. ¿Ok? Si se cumple que I es igual a J, o sea, si estoy en la diagonal de esta matriz, entonces el elemento es 2 veces el número de lazos que inciden en I. ¿Ok? Entonces aquí tenemos C y C. Esto significa que hay un lazo en el nodo C. ¿Ok? Justamente como ustedes pueden ver. Muchas gracias. Bueno, es importante, como ya habíamos indicado en el ejemplo anterior, notar que la matriz de adyacencia es una matriz simétrica, ¿ok? Y el grado de un vértice B en una gráfica representada a través de la matriz de adyacencia se obtiene sumando la fila o la columna en la posición B de la matriz de adyacencia, ¿ok? Entonces el grado del vértice B es 3, ¿ok? Entonces hay 3 vértices que inciden, o más bien dicho, 3 aristas que inciden sobre el vértice B, 1, 2, 3. Podemos tomar, por ejemplo, en este caso D, el grado de D es 2. Justamente aquí hay 2 aristas que inciden sobre el vértice D, y así sucesivamente, ¿ok? Esto con respecto a la matriz de adyacencia, ¿ok? Aquí tenemos un teorema. Si A es una matriz de adyacencia de una gráfica simple, el elemento IJ de la matriz A, multiplicada consigo mismo n veces, es igual al número de trayectorias n de longitud desde el vértice I al vértice J con n igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta infinito. ¿Ok? Entonces aquí tenemos como ejemplo este grafo. Aquí tenemos nosotros esta matriz de adyacencia relativo al orden de vértices A, B, C, D, E. Acá estamos calculando A al cuadrado, ¿ok? Y este es el resultado de A al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que nos indica cada elemento de esta matriz es el número de trayectorias de longitud n. Entonces, aquí estamos hablando de n elevado al cuadrado. Entonces, el número de trayectorias que conectan A con A y que tienen exactamente longitud 2 es 2. Podemos graficar esas rutas, ¿no? Entonces, el número de conexiones de A con A que tienen longitud 2 sería esto de aquí y vuelvo, ¿no?
Esto es una trayectoria de longitud 2 que conecta A con A. Y esta sería la otra trayectoria de longitud 2 que conecta A con A. Podemos tomar, por ejemplo, B con D. B con D, tenemos B aquí. Ok, esto es longitud 2. Ok, y la otra trayectoria sería esta de acá. Ok, entonces este número de aquí nos indica, repito, el número de trayectorias de longitud, el valor del exponente que conectan cada uno de los vértices. Ok, entonces aquí vemos más ejemplos. Dice, existen dos trayectorias de longitud 2 desde A hacia C, que es ABC o ADC. ¿Ok? Una nota. Los elementos en la diagonal principal de A al cuadrado dan los grados de los vértices cuando se trata de una gráfica simple. ¿Ok? Por ejemplo, para el vértice C, el grado es 3, ya que C es incidente en las tres aristas CB, CD y CIE. ¿Ok? Bien. Esto con respecto a la matriz de adyacencia. También podemos usar otro tipo de matriz para representar los grafos y a esta matriz se denomina matriz de incidencia. Para obtener la matriz de incidencia de una gráfica se etiquetan las filas con los vértices y en las columnas en cambio ponemos las aristas. ¿Ok? Matriz de adyacencia es vértices en filas, vértices en columnas. Matriz de incidencia es vértices en filas, aristas en columnas. Obviamente nosotros necesitamos definir en qué orden vamos a poner los vértices y en qué orden vamos a poner las aristas. Eso lo escogemos de manera arbitraria. El elemento en la fila B y la columna E es 1 si B, o si la arista, perdón, E es incidente en el vértice B y 0 de otra manera o en el caso contrario. ¿Qué significa este 1 de aquí? Que la arista E1 incide sobre el vértice B1. Si nos vamos acá, vemos el vértice B1, vemos la arista E1, efectivamente incide. Este 0 de aquí indica que la arista E5 no incide sobre el vértice B1, ¿ok? Ya habíamos visto que B1 está acá, E5 está aquí, sí, efectivamente E5 no se conecta con B1 y así sucesivamente. En una gráfica sin lazos, ¿ok? Cada columna tiene dos números 1 y la suma de una fila da el grado del vértice identificado con esa fila. En una gráfica sin lazos, cada columna tiene dos números 1, ¿ok? Y la suma de una fila da el grado del vértice identificado con esa fila. ¿Ok? En este caso sí tenemos un lazo. Bien, entonces, esta es la forma en la que podemos nosotros representar un grafo computacionalmente. Podemos representarlo mediante una matriz de adyacencia, donde ponemos vértices en filas y columnas, o una matriz de incidencia, donde ponemos vértices en filas y aristas en columnas. ¿Ok? No sé si hasta esta parte tienen alguna inquietud, me dicen por favor. ¿Me confirman? Si es que no tienen dudas que estamos bien. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de isomorfismos, ¿ok? Bien. Antes de definir de manera técnica lo que son los isomorfismos, entendamos lo que implica este término. Isomorfismo tiene dos, o viene de dos palabras, ¿sí? La palabra iso y morfos. Iso, perdón, déjenme usar el color que normalmente usamos. Y morfos. Iso y morfos. Iso significa igual y morfos significa forma. Entonces, esto es igual forma. Entonces, vamos a ver gráficas que tienen la misma forma. En realidad, más que decir la misma forma, vamos a decir gráficas que tienen la misma estructura. Bien, entonces, dos gráficas son isomorfas, que significa que tienen la misma estructura,
Si existe una función f que es inyectiva, es decir, una función 1, 1, y también sobreyectiva, desde los vértices de G1 a los vértices de G2, y si existe una función g, también inyectiva y sobreyectiva, desde las aristas de G1 hasta las aristas de G2 o a las aristas de G2. De manera que una arista E es incidente, en los vértices P y W de G1, si solo si la arista G es incidente en F de B y F de W de G2. Este par de funciones f y g reciben el nombre de isomorfismo entre G1 y G2. Ok, primero entendamos qué queremos decir con el tema de isomorfismos y luego analicemos esto de manera más clara. Aquí tenemos dos grafos, G1 y G2. Estos dos grafos tienen 5 vértices. G1 tiene los vértices A, B, C, D y E. Y las aristas x1, x2, x3, x4 y x5. G2 es un grafo que contiene también 5 vértices A, B, C, D y E. Y evidentemente también tiene en este caso 5 vértices, 5 aristas, disculpen, que son Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. ¿Ok? Estos dos grafos parecen diferentes a simple vista. ¿Ok? Justamente el tema de isomorfismos nos permite decir que al final estos dos gráficos son iguales. Tienen la misma estructura, nada más que están dibujados de forma diferente. ¿Ok? Y esa es justamente la utilidad que tiene el analizar isomorfismos. Dos grafos que parecen a simple vista distintos son o terminan teniendo exactamente la misma estructura y eso lo analizamos a través de definir un isomorfismo. Ok, entonces vamos a definir f de A, ok, es decir, decimos que el vértice correspondiente de esta gráfica con esta gráfica es A de aquí es el vértice A de acá, B con B, C con C y así sucesivamente. Luego, definimos la función g en cambio sobre las aristas y decimos que la arista x1 es equivalente a la arista y1, la arista x2 es equivalente a la arista y2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces tenemos estas dos funciones, ¿ok? De aquí, y estas dos funciones nos definen un isomorfismo. En definitiva, estas dos funciones nos indican que estos dos grafos tienen la misma estructura, nada más que están dibujados de manera diferente. Y lo que hay que tener en cuenta es que, ¿sí?, una arista E que es incidente entre dos vértices B y W en G1, esto se cumple si, solamente si, la arista GE es incidente en FB y FW de G2. Esta última parte va a quedar más clara a través de este ejemplo. Aquí me he adelantado en definir dos grafos, ¿ok? El grafo G1, este para nosotros va a ser el grafo G1, y este va a ser el grafo G2. Ok, G1 tiene como conjunto de vértices B1, B2 y B3, mientras que el conjunto de aristas, voy a poner B1 y E1 para decir que son del grafo 1. El conjunto de aristas es E1, E2 y E3. Acá tenemos el grafo 2 que tiene como conjunto de vértices B1, B2 y B3. Y como conjunto de aristas epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Ok, vamos a definir las dos funciones que son necesarias, f y g. F actúa sobre los vértices. Entonces, vamos a poner los vértices B1, B2 y B3. Y en los vértices del grafo 2 son B1, B2 y B3. Ok, en función de esto definimos la función f. Ok, que nos dice cómo se relacionan los vértices. Entonces, el vértice B1
de V1 de G1 se relaciona con el vértice B1 de G2. V2 se relaciona con B2 y V3 se relaciona con B3. ¿Ok? Esto me define la función f, que conecta o que relaciona vértices. Vamos a definir la función que relaciona aristas. Tengo E1, E2 y E3, el conjunto de aristas del vértice, del grafo 1, y vamos al conjunto de aristas del grafo 2, epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. ¿Ok? De igual manera, defino la función g, donde digo que E1 se relaciona con epsilon 1, E2 se relaciona con epsilon 2 y E3 se relaciona con epsilon 3. ¿Ok? Obviamente me falta poner los nombres de los conjuntos en este caso. Los nombres de los conjuntos es B1, B2, por acá tengo E1 y por acá tengo E2. Ahora, en este caso, una de las cosas que me faltó mencionar es que este grafo de aquí es este mismo grafo de acá, pero rotado. ¿Ok? Rotado 180 grados en torno al origen. Entonces, si ustedes le rotan 180 grados, les va a quedar este grafo de acá. ¿Ok? Entonces, es el mismo grafo, nada más que se ha rotado. Y por eso parece visiblemente diferente. Pero cuando ya les he dicho que es rotado, sabemos que es exactamente el mismo grafo rotado. ¿Ok? Listo. Ahora, la segunda parte de la definición nos decía, ¿sí? Definimos una f que es inyectiva y sobreyectiva, es decir, una f que es biyectiva. Esta función es biyectiva. Bueno, f es biyectiva, g es biyectiva. ¿Ok? Vamos a ponerlo esto de manera gráfica. Esto significa que es en los dos sentidos, ¿no? Entonces ya tenemos f inyectiva, f biyectiva, g biyectiva. Y aquí nos dice, de tal manera que una arista E, que es incidente en B y W de G1, sí, solamente sí, la arista G de E es incidente en F de B y F de W de G2. Ok, tomemos nosotros como ejemplo la arista E1. Lo mismo que aplica para E1 va a aplicar para lo demás. Entonces tomemos E1. E1 es una arista que es incidente entre B1 y B2. ¿Ok? Por otro lado, tomemos G de E1. G de E1, un momento, escribimos bien. G de E1, según esta función de aquí, es epsilon 1. ¿Ok? Pero a la vez, epsilon 1, nosotros sabemos que es incidente entre B1 y B2. B1 y B2. ¿Ok? Pero B1 es el resultado. Si ustedes se fijan, B1 es el resultado de aplicar F a V1. Y B2 es el resultado de aplicar F a V2. Ok, entonces aquí estoy diciendo esto se reemplaza por esto de aquí, esto se reemplaza por esto de acá. Entonces, ¿qué concluyo de aquí? De todo esto de aquí, concluyo que G de E1 es igual a F de V1 y F de V2. ¿Ok? Y justamente esto satisface con esta segunda parte, ¿no? Una arista E, que es incidente en B y W de G1, sí, solo sí, la arista G es incidente en F de B y F de W de G2. Entonces, en este caso, E1 es incidente en el grafo G1 entre B1 y B2. G de E
es incidente en el grafo G2 entre f de B1 y f de B2. ¿Ok? Y esto mismo aplica para todas las demás aristas, para E2 y para E3. ¿Ok? Es exactamente, o aplica exactamente para todas las aristas. Déjenme poner esto acá. Probablemente podemos hacer un caso más o con una arista más. Entonces podemos poner acá. Decíamos entonces que G de E1 es igual a F de B1 y F de B2. Aquí me falta un paréntesis. Ok. Tomemos la arista E2. La arista E2 es incidente entre B2 y B3. Ok, G de E2, según esta función, G de E2 me da epsilon 2. Ok. Por otro lado, epsilon 2 es igual a, en este grafo epsilon 2, conecta los vértices B2 con B3, B2 con B3, y B2, según esta función f, es el resultado de aplicar f a V2, f de V2, y B3 es el resultado de aplicar f a V3. De esto, de nuevo, ¿qué concluyo? Que G de E2 es igual a f de V2 f de V2 y f de V3. Finalmente, epsilon 3 es o conecta los vértices B1 y B3. ¿Ok? G de 3. G de 3 es... G de 3 es, según esto, es de epsilon 3. ¿Ok? Y epsilon 3 es igual a, según este grafo, B1 con B3. ¿Ok? B1, según esta función de aquí, es el resultado de aplicar f a V1. Y B3 es el resultado de aplicar f a V3. Por lo tanto, concluyo que G de 3 es igual a f de V1 y f de V3. Bien, todo esto implica, o todo este análisis se hace para decir que estos dos grafos, G1 y G2, son isomorfos, es decir, tienen la misma estructura, a pesar de que se ven diferentes, pero en realidad son el mismo grafo. A ver, disculpen, aquí estoy cometiendo un error. Estas flechas van arriba para indicar que se está reemplazando B2 por F de V2, ¿sí? Entonces, esto va aquí. Listo. Y esto es todo lo que corresponde a isomorfismos. Acá tenemos un teorema y con esto terminamos este tema. Las gráficas G1 y G2 son isomorfas, sí, solamente sí. Para algún orden de sus vértices, sus matrices de adyacencia son iguales. No vamos a demostrar este teorema, ¿ok? Pero simplemente esto me permite tener un procedimiento, o esto me daría un procedimiento para cómo computacionalmente compruebo si dos grafos son iguales. Primero deben tener exactamente el mismo número de vértices. Si no tienen exactamente el mismo número de vértices, no pueden ser isomorfos. Si tienen el mismo número de vértices, lo que tengo que hacer es ir permutando, ¿ok? Cada una de las vértices de uno de los grafos, ¿ok? Y viendo si las matrices de adyacencia son iguales, ¿ok? Obviamente, ¿cuántas permutaciones tengo para un grafo de n vértices? N factorial permutaciones. Por lo tanto,
ver si dos grafos son iguales, al menos siguiendo este procedimiento de fuerza bruta, pues es ineficiente para grafos de gran tamaño, ¿ok? Eso en definitiva sacamos como conclusión de esto. Entonces, dos grafos son isomorfos o tienen la misma estructura si para algún orden de los vértices las matrices de adyacencia son iguales, ¿ok? O para algún orden de vértices y aristas las matrices de incidencia son iguales también, ¿ok? Eso es, aquí tenemos ese caso de aplicación, tenemos los dos grafos anteriores, aquí tenemos las dos matrices de adyacencia, ¿ok? Estas dos matrices son iguales, claro, aquí hemos elegido exactamente el mismo orden para los vértices del grafo G1 y para los vértices de G2. Esto en la práctica es lo que yo tengo que probar, ¿no? Y en consecuencia, como estas dos matrices son iguales, estos grafos son isomorfos. Con esto terminamos entonces el tema de grafos, ¿ok? Que como habíamos dicho tiene una amplia aplicación dentro de computación. No sé si tienen alguna consulta final, si no con esto terminamos esta clase. ¿Me dicen por favor si tienen alguna consulta final, por favor? Inge, yo tenía una duda acerca de, Sí. vimos lo de acerca del camino más corto, el algoritmo. Entonces me preguntaba si es que también existe un algoritmo para encontrar el camino más largo. No conozco. Es una muy buena pregunta, pero no conozco. En realidad creo que podríamos adaptar, me atrevo a decir, habría que pensar un poquito más, pero creo que podríamos adaptar el algoritmo de Dijkstra para que en lugar de el mínimo calcule el máximo. Tendríamos que definir los valores de las etiquetas y aquí debería ser el máximo. Donde diga mínimo debe ser máximo, ¿ok? Y aquí en lugar de etiquetar con infinito deberíamos etiquetar probablemente con 0 y acá con infinito. O sea, hacer un cambio a todo. Probablemente así logremos encontrar la ruta más larga. Es una muy buena pregunta. ¿Ok? Pero estimo que por ahí va el procedimiento. Ajá. No sé si tienen alguna otra inquietud. Bien, listo. Entonces con eso terminamos este tema de grafos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias.